La mejor guía de enlazado interno de la historia. ¿Quieres conseguir posicionar más palabras clave en tu web con una estrategia que dependa exclusivamente de ti? Pues eso es justo lo que vas a poder aprender en esta guía. Cómo dominar el interlinking o enlazado interno para dominar Google. Prepárate porque esta es la mejor guía de enlazado interno que vas a encontrar. Te voy a demostrar el gran poder del interlinking y te voy a explicar desde cero todo lo que necesitas saber para dominar esta estrategia. Vamos allá. Índice, mostrar. ¿Qué es el enlazado interno o interlinking? El interlinking o enlazado interno son los enlaces que nosotros mismos creamos entre las diferentes páginas de nuestra web. ¿Para qué sirven los enlaces internos? Pues los enlaces internos, antes que nada, deben servir para ofrecer una mejor experiencia al usuario. Pero hacemos SEO. Por tanto, aunque pensamos en el usuario, también pensamos en Google. Y es por eso que hay formas de controlar ese interlinking para que nos ayude con el posicionamiento o nos genere más ventas y dinero. Si creas una buena estructura de enlazado interno, los usuarios van a navegar más dentro de tu web. Y eso ayuda al posicionamiento y a que haya más páginas vistas. ¿Cuántas más páginas vistas? Más veces se ven los anuncios. Más tiempo pasa el usuario en tu web. Etc. Etc. Todo eso es muy bueno. Y la buena noticia es que voy a enseñarte cómo conseguirlo. Tipos de enlazado interno. Vamos a estructurar el enlazado interno en 4 tipos diferentes. Enlazado interno. 1. Interlinking natural. En primer lugar, tenemos el interlinking o enlazado interno natural. Es el que más rápido vamos a ver. Porque al ser natural como su nombre indica, es el que menos nos importa aquí. ¿Y qué es el interlinking natural? Pues son los enlaces internos que creamos en nuestra web cuando hablamos de algo que consideramos que, de forma totalmente natural, va a aportar valor al usuario. Pensamos únicamente en el usuario. Por ejemplo, estás escribiendo de algo y haces referencia a un tema relacionado sobre el que ya escribiste en su día. Entonces, es lo más natural del mundo insertar un enlace interno hacia ese otro artículo que va a complementar la información que estás ofreciendo a tus usuarios. Interlinking natural. Haciendo esto, ¿qué va surgiendo de forma natural? Acabas creando muchos enlaces que pueden ser de valor para el usuario, pero que, ni mucho menos, tienes optimizados para que te ayuden con el posicionamiento. Es decir, no es una estrategia. Has ido enlazando por qué y por allá según se ha ido dando de forma natural y cuando llevas 6 meses de artículos publicados en la web, ya no tienes ningún control sobre esos enlaces internos que has ido creando. ¿Esto es malo? No. Esto es natural y está bien porque has pensado en el usuario. Pero, a nivel SEO, en esa maraña incontrolada de enlaces internos podemos encontrar artículos que nos permitan aplicar otro tipo de interlinking mucho más optimizado. Como es el caso del interlinking en cadena, que vamos a ver justo a continuación. 2. Interlinking en cadena. Antes de nada, necesito que entiendas que cuando publicas un nuevo artículo o página dentro de tu sitio web, página puede tener 2 tipos de interlinking o enlazado interno. Los enlaces que entran hacia esta nueva página. Los enlaces que salen de esta página. El interlinking en cadena lo que hace es aprovechar las sinergias entre las distintas páginas de tu web. De esta manera, ese nuevo artículo o nueva página solo tiene enlaces salientes hacia páginas de tu web más difíciles de posicionar. Esa nueva página únicamente recibe enlaces entrantes de otras páginas internas más fáciles de posicionar. Interlinking en cadena. De esta manera, lo que hacemos es crear una estructura de enlazado interno lineal, horizontal.
mediante la que las páginas más difíciles de posicionar reciben más enlaces internos, que es justamente lo que nos interesa. Mientras tanto, las páginas más fáciles de posicionar tienen más enlaces salientes. Cuando podemos utilizar esta estrategia de interlinking en cadena que, por cierto, es propia. XD. El interlinking en cadena se puede utilizar en muchos casos. Pero yo te recomiendo que lo apliques sobre todo en webs monotemáticas, webs más bien pequeñas, webs que no necesitan jerarquización, que más o menos haya palabras clave interesantes en todos los niveles. Webs que no tengan el riesgo de caer en canibalizaciones de palabras clave. Webs que tengan fragmentos enriquecidos, rich snippets, bien definidos. Un ejemplo de esto último sería una receta. En este caso, es una web grande. Y es una web donde sí hay posibilidades de canibalizaciones. Pero ¿por qué hemos empleado esta estructura lineal de interlinking en cadena? Todo tiene un porqué, cara guiño. Los rich snippets en el sector de las recetas son la leche. Están súper bien definidos. Ejemplo de rich snippet. Hay muchísimos fragmentos enriquecidos, para el tiempo de cocción, para los ingredientes, para la preparación de una receta paso a paso, etc. ¿Y para qué sirven esos fragmentos en este caso? Los fragmentos enriquecidos son un código que le dice a Google de qué va una página, por ejemplo, una receta de pollo al horno al ajillo. Aunque en esa página se hable también de temas parecidos, por ejemplo, pollo con tomate. Como los fragmentos enriquecidos entre sí son diferentes. Esto le permite a Google entender que esa página debe posicionarse únicamente para la palabra clave pollo al horno al ajillo y no para pollo con tomate. Aunque en la receta de pollo al horno al ajillo también se hable de pollo y tomate. Otro motivo por el que, en este caso de una receta, hemos aplicado esta estructura de interlinking en cadena. Es que hay recetas que tienen muchas búsquedas. Más que su propia categoría. Y es que por esto que nos interesa que esas recetas con tantas búsquedas reciban más enlaces internos que la categoría en sí para posicionarse mejor. Y captar esas búsquedas. De otro modo, no tendría sentido. Porque estaríamos desperdiciando la posibilidad de posicionar mejor unas páginas que tienen un potencial mucho mayor para captar búsquedas y atraer tráfico. 3. Interlinking silo. En este caso, en lugar de una estructura lineal, tenemos una estructura piramidal, vertical, en la que los artículos que tienen más búsquedas o son más difíciles de posicionar están arriba. Y estas páginas enlazan a su vez a los artículos del segundo nivel con más búsquedas. Y estos a su vez al tercer nivel de artículos. Y así sucesivamente. Interlinking silo. Cuando utilizamos una estructura de interlinking tipo silo, pues tiene mucho sentido utilizar esta estructura de enlazado interno en webs multitemáticas. Por ejemplo, un periódico que tiene una sección de deportes, otra de cotilleos, etc. De esta manera, se separan cada una de las temáticas de la web. Webs con una jerarquía muy clara de las búsquedas, lo que ocurre. Por ejemplo, en mi proyecto de aves exóticas, Forum, que tiene una arquitectura silo. Webs de e-commerce, donde es importante definir muy bien las jerarquías porque hay posibilidades de canibalización de palabras clave entre páginas de categorías y páginas de productos. La arquitectura tipo silo funciona muy bien para que Google entienda las jerarquías y evitar canibalizaciones de palabras clave porque la estructura de las URLs incluye distintos niveles. Vamos a verlo con un ejemplo de aves exóticas. Forum. Estructura silo de URLs. La página de inicio, nivel 1, tiene la palabra clave más potente. Aves exóticas.
Desde la home enlazamos al nivel 2, que son las páginas de tipos de aves exóticas, por ejemplo, agapornis, loros, etc. Desde el segundo nivel enlazamos al tercero, que son los tipos de aves de cada categoría, ejemplo, Agapornis pujarius. De esta forma, Google no intenta posicionar, por ejemplo, Agapornis pujarius para la palabra Agapornis porque entiende que ya tenemos esa palabra clave en otra página que en la estructura silo está más cerca del nombre del dominio, que está por tanto en un nivel superior y que tiene más enlaces. Es decir, entiende cómo está estructurada la jerarquía. 4. Interlinking vertical, silo y cadenas. La estructura de interlinking vertical tiene lo bueno de los dos tipos anteriores. Silo y cadenas. Es una estructura que tiene jerarquías, pero que dentro de cada uno de los hilos, el interlinking está controlado para que las palabras claves que tienen más búsquedas reciban más enlaces. Interlinking vertical. En la estructura silo. Dentro de cada silo tú puedes hacer el interlinking como quieras. Siempre que no saltes de silo a silo todo está perfecto. La gente interesada en Agapornis, que vea todo lo relacionado con Agapornis. En cambio, en este caso de la estructura vertical, la gente que entra en el silo de Agapornis acabará navegado por las páginas que tienen más búsquedas, fuera de ese silo. Las páginas que tienen más búsquedas, como pasa en la estructura de interlinking en cadena, recibirán más enlaces y más usuarios. Problemas de este tipo de estructura de interlinking. Ninguno. Únicamente tiene un inconveniente. Y es que muchas veces no es necesario. Solo hay que aplicar las cosas cuando realmente nos pueden traer algún beneficio. Si no es necesario, no hay que perder esfuerzos ni energía. Este interlinking en cadena dentro de un silo puede ser interesante. Por ejemplo, para redirigir tráfico desde un silo a otra página que nos genera más ingresos por publicidad. Si miras tu AdSense y ves que una página te está generando unos ingresos interesantes pero, por ejemplo, está en posición 7. Puedes aplicar el interlinking en cadena para mandar más enlaces a esa página y darle un empujón dentro de su silo. Pero, lo dicho, valora si realmente te va a aportar algo. No te obsesiones. Porque muchas veces esto no es necesario. ¿Cómo hacer interlinking? Ahora que ya sabemos qué es el interlinking, ¿para qué sirve y los distintos tipos? Pasamos a la acción. Vamos a ver cómo se hace el interlinking y, para ello, vamos a utilizar un ejemplo real de interlinking vertical. Porque si aprendes cómo hacer este tipo de enlazado interno, vas a saber perfectamente cómo hacer todos los demás. ¿Cómo hacer interlinking? Vamos por partes. Aquí tienes la estructura de la web Abesoticas. Org. Tenemos la home en el primer nivel. La página pilar en el segundo nivel, en este caso de la categoría palomas. Y de ahí cuelgan los artículos que están en el tercer nivel, tipos de palomas. Ejemplo de interlinking silo. En el tercer nivel. En color verde. Verás que he destacado un artículo, página, en concreto. Se trata de un artículo sobre un tipo de paloma. El quebrado murciano. Que es el más reciente que hemos publicado. Es decir, es un artículo nuevo dentro de un silo y de una web donde ya hay más artículos con más antigüedad. Ejemplo de cómo hacer interlinking. Lo que queremos hacer es usar el interlinking para potenciar el SEO de ese artículo nuevo para que se posicione y para ayudar a su vez a otros artículos a posicionarse. Y esto es lo que vamos a hacer paso a paso. 1. Enlazar el artículo nuevo desde la página pilar. Y, a poder ser, desde un clúster. Interlinking con clusters. Con esto,
Google ya entiende que el artículo del quebrado murciano forma parte del silo de palomas. 2. Ordenar palabras clave por búsquedas en una hoja de cálculo. Cuando hacemos SEO, nos preocupamos por saber cuántas búsquedas tienen las principales palabras claves de nuestros artículos. Es decir, tendré que saber que, por ejemplo, la keyword paloma mensajera tiene una búsqueda al mes. Que la paloma arcángel B tiene 10 búsquedas al mes. Que quebrado marciano, tiene 200. Etc. Nota. Estos números me los he invitado para la explicación. Cualquier parecido con la realidad es casualidad, emoticono cara riendo. Entonces lo que hacemos es irnos a una Excel, hoja de cálculo de Google o lo que sea para ordenar estos datos de palabras claves y búsquedas y tenerlos bien controlados para crear la estrategia de interlinking. Puedes descargarte la plantilla de interlinking que utilizo para mis proyectos desde aquí. ¿Cómo ordenar el interlinking? En la primera columna tenemos los artículos, palabras clave, y en la segunda, las búsquedas, ordenadas de menos a mayor. Lo habitual es que en el último lugar se quede la página pilar. En este caso palomas. Con 10.000 búsquedas. Que es la que queremos que reciba más enlaces porque tiene más búsquedas y es la más difícil de posicionar. 3. Usar Google para encontrar artículos relevantes para esa keyword, quebrado marciano. Vamos a hacer magia SEO. Lo que vamos a hacer es utilizar las footprints de Google, comandos de búsqueda, para que el mismo buscador nos descubra cuáles son los artículos que, dentro de nuestra web y nuestro silo de palomas, considera que son los más relevantes para la palabra clave quebrado murciano. Eso nos da una ventaja tremenda porque es el mismo Google el que nos está dando la información. Para ello, vamos a Google y escribimos esto en la caja de búsqueda. INRL. Aves exóticas. org/palomas quebrado murciano. Ejemplo footprint. Con esto, le estamos diciendo a Google que busque dentro de todo su índice aquellas páginas que tienen en su URL aves exóticas. Org y palomas y que son más relevantes para la palabra clave quebrado murciano. Google hace su trabajo a partir de nuestras indicaciones y nos devuelve los siguientes resultados. Vemos que el primer resultado es el de la página del quebrado murciano. Bien. Porque demuestra que a Google le ha quedado claro que ese artículo se debía posicionar para esa palabra clave. El segundo resultado es el de la página pilar de palomas. Bien también. Porque Google entiende que esta página es relevante para todo lo que te tenga que ver con palomas. Vamos a poner, por ejemplo, que según Google estos artículos más relevantes son el A, el C, el D y el G. 4. Buscar variaciones de palabra clave para textos ancla de enlaces entrantes. Vamos por partes. Que sé que esto puede sonar muy marciano, pero te voy a explicar en qué consiste. Buscar variaciones de palabra clave, esto es, variaciones de quebrado murciano. Es decir, las diferentes formas en que se puede denominar al quebrado marciano. ¿Para qué necesitamos esto? Pues para aumentar el registro de palabras clave y que el artículo no solo se posicione para la keyword quebrado murciano sino también para sus variantes. Para textos ancla, esto es, las palabras que utilizamos para enlazar, texto ancla o anchor text. De enlaces entrantes, esto es, de los enlaces hacia ese artículo, quebrado murciano, que hemos creado desde las páginas de los artículos que Google nos ha indicado previamente. Que cree que son los más relevantes para esa keyword. Esto lo vamos a ver en el siguiente punto con un ejemplo que te quedará mucho más claro. 5. Enlazar desde artículos antiguos relevantes con menos búsquedas. Google nos ha indicado que los artículos A, C, D y G son los más relevantes para la keyword quebrado murciano.
Pero lo que vamos a hacer es enlazar solo desde aquellos con menos búsquedas. Y esto es ni más ni menos que interlinking en cadena. Vamos a verlo. Ejemplo de interlinking en cadena. Tanto el artículo A como el C y el D están entre los que Google nos ha indicado que son más relevantes y los tres tienen menos búsquedas que el artículo E, quebrado marciano. Sacamos entonces un enlace desde el artículo al artículo E, quebrado murciano. Otro desde el C al E. Y otro desde el C al E. Vamos a verlo en la práctica con el ejemplo real de aves exóticas. Google nos ha indicado que considera que la página del artículo del buchón colillano, que es otro tipo de paloma, es relevante para la palabra clave quebrado murciano. Y vamos a suponer que buchón colillano tiene menos búsquedas. Por tanto, nos interesa sacar un enlace desde la página de buchón colillano hacia la de quebrado murciano. Vamos a hacerlo. Nos vamos al artículo en cuestión. Buscamos dónde está la keyword y le ponemos el enlace. Listo. Todo lo tenemos. Estos enlaces los vamos a crear utilizando como texto ancla tanto la keyword principal, quebrado murciano, como las variantes que previamente hemos buscado y ya tenemos controladas, es lo que hemos visto justo en el punto anterior. De esta manera, le estamos dando señales a Google de que esa página que recibe el enlace, quebrado murciano, es también relevante para las búsquedas de esas variaciones que estamos utilizando para los anchor text. Como hemos visto en el ejemplo anterior, le acabamos de poner un enlace con el anchor text quebrado murciano. Por lo que ahora vamos a ponerle un enlace con un texto ancla que utilice otra variante o sinónimo. Para ello, nos vamos otra vez al listado de resultados relevantes que nos ha indicado Google. Y seleccionamos otro artículo cuya palabra clave tenga menos búsquedas que la del artículo hacia el que vamos a poner el enlace, quebrado murciano. Vamos a poner que cogemos el artículo de buchón morrillero alicantino. Clicamos en el resultado y nos vamos al artículo. En esta ocasión, vamos a utilizar otro texto de ancla. Por ejemplo, buchón quebrado murciano, que es otra manera de llamar al quebrado murciano. Es decir, es un sinónimo o variante. Buscamos la palabra clave incluida en el artículo y, en su caso, la sustituimos por la variación. Por ejemplo, en este caso el artículo ya tenía incluida la palabra clave principal y le he incluido buchón. Le incluimos el enlace. Ejemplo de interlinking con variaciones de keywords. Listo. De esta manera, le estamos dando señales claras a Google de que ese artículo también es relevante para la búsqueda de buchón quebrado murciano. Lo mismo haríamos utilizando otras variaciones de la palabra clave, para asegurarnos de que Google entiende que la página es relevante para todas las búsquedas que tienen que ver con la keyword principal. Todo esto lo vamos a ir controlando en nuestra hoja de cálculo. Si hemos creado un enlace desde el artículo A hacia el E, lo marcamos. Desde al C al E, lo mismo. Y así en todos los casos. Hoja de cálculo interlinking. 6. Buscar variaciones de palabras clave para textos ancla de enlaces salientes. No te asustes. Enseguida lo vas a entender XD. Como acabamos de ver, cuando creamos un artículo nuevo en nuestra web, podemos utilizar artículos antiguos con menos búsquedas, A, C y D, para ponerle enlaces y ayudar a que ese artículo se posicione. Pero, también podemos utilizar ese nuevo artículo para ponerle enlaces hacia páginas con más búsquedas y que esos artículos reciban un empujón para posicionarse mejor para sus palabras clave. Por ejemplo, si el artículo F lo queremos posicionar para la palabra clave palomas mensajeras, lo que haríamos sería buscar variaciones o sinónimos de esa keyword para ponerle enlaces utilizando como textos de ancla esas variantes. Vamos a ponerle un enlace al artículo F desde el artículo E.
Y vamos a utilizar como anchor texto de ancla la variante palomas que llevan mensajes para dar señales a Google de que ese artículo también es relevante para esa keyword. Como vemos, el artículo F, que ha recibido el enlace, tiene más búsquedas que L. Recuerda, siempre enlazamos desde páginas que tienen menos búsquedas hacia páginas que tienen más búsquedas para empujarlas porque son más difíciles de posicionar. Estrategia de control de enlaces internos. Como ya hemos visto antes, todo esto que vamos haciendo lo controlamos en nuestra hoja de cálculo. En este último caso, marcamos que hemos puesto un enlace desde E hacia F. Excel de interlinking. La parte que ves pintarrajeada de negro es porque no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque como estamos haciendo una estrategia de interlinking perfectamente controlada, no vamos a enlazar desde páginas con más búsquedas hacia páginas que tienen menos búsquedas. Siempre lo haremos al contrario. Desde menos a más. En la hoja de control también puedes incluir los textos de ancla que has utilizado para los enlaces. Es lo que yo hago. De este modo, puedes tener un control absoluto de todas las palabras clave y sus variaciones. Y si con todo esto te parece poco, Fede Gómez ha desarrollado un add-on / complemento para generar tus plantillas de interlinking en Google Spreadsheets y controlar tus enlaces internos de forma espectacular. Puedes verlo aquí. Pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido intenso. Pero ahora ya sabes todo lo que necesitas para dominar el interlinking y arrasar. ¿Dudas? Comentarios. Te espero aquí abajo.